culto. Y a continuación vamos a tener la lectura bíblica. Esto la vamos a tener en el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. De igual forma la vamos a hacer alternada, pero en esta ocasión realizamos los hombres. Habacuc, capítulo 3. La palabra de Dios de nuestro Señor dice así. Oración del profeta Habacuc sobre el Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba con bondad, y a sus pies hacían arcones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián andaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste de tus caballos y en tus carros de victoria. Se destruyó enteramente tu barco. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. En mí de la tierra los ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se separaron en su lugar. A la luz de tus saetas se hundieron y al resplandor de tu fulgante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor brillaste las naciones. Saliste para socorrer al pueblo, para socorrer al ungido. Traspasaste la cabeza de la casa de mi tío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Holaraste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la nube de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los lares. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Estoy preparando el mensaje que voy a compartir con ustedes. A ratos me imagino cómo va a ser estar frente a ustedes y decirles. Y en esta ocasión tengo que confesarles que ya me andaba por empezar a predicar por el tema que vamos a tratar. Muy importante, y creo que con la ayuda de Dios será de mucha bendición si lo tomamos como lo que es un mensaje de Dios para su pueblo, que tenemos que estar dispuestos a oír, a asimilar, a obedecer. Muy bien, vamos a terminar hoy con nuestra serie de sermones sobre el libro de Habacuc. Es el último sermón de esta serie, el cuarto de ellos.
Está basada en el capítulo 3 de Habacuc que ya leímos. Para terminar este estudio, déjenme que empiece con 3 palabras que definen nuestra situación como mundo, como nación y como individuos. Esas 3 palabras que definen nuestra situación es: estamos en problemas. Cada una de las esferas que componen nuestra cosmovisión está en crisis. La economía está en crisis. La política está en crisis. La moral está en crisis. La ética, que es la parte práctica de la moral, está en crisis también. Bueno, hasta el fútbol, que es el deporte más popular en la tierra, está en crisis. El terrorismo, las malas prácticas al hacer negocios a todos niveles, la violencia, la inmoralidad, las adicciones, todos estos son flagelos que nos están azotando y que deben ponernos a pensar que como sociedad y como individuos estamos llevando nuestra maldad al extremo. Y cuando hacemos esto, nos estamos poniendo en un riesgo máximo de ser juzgados por Dios. En palabras del profeta Joel: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, dice Joel en el capítulo 1 y versículo 15. Como cristianos necesitamos darle honra a nuestro Señor con nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y necesitamos, con esa convicción de dar testimonio de nuestra fe, con esa ayuda del Espíritu Santo en nuestro interior, necesitamos orar a Dios juntos, como su pueblo, para que Dios tenga misericordia de nuestra sociedad antes que sea demasiado tarde. Porque tarde o temprano todos afrontamos la consecuencia de las opciones que elegimos. Trátese de una nación, trátese de un estado, de una ciudad, de una familia o de un individuo. Y como vimos la semana pasada, las opciones que la mayoría ha elegido tienen que ver con ignorar a Dios y con burlarse de Él. Y cuando hacemos esto es una abierta invitación para que Dios nos juzgue. Por eso es que debemos hacer algo antes que sea demasiado tarde. Esa misma situación que estamos viviendo como país, como estado, como familias, como personas, esa es la misma situación que se estaba viviendo en tiempos del profeta Habacuc. Si recuerdan, ya vimos cómo Dios le había dicho que su juicio sobre Israel era inminente, que Dios iba a juzgar el pecado de Israel. Y después que en el capítulo 1 de Habacuc él se muestra sorprendido y confundido por la respuesta que Dios le da. Y luego que en el capítulo 2 cambia su actitud a una actitud desafiante, a una actitud amenazante, porque empieza el libro o el capítulo 2: sobre mi guarda estaré y voy a esperar la respuesta que Dios me dé. Es decir, yo ya te dije por qué y sé que me vas a contestar violentamente y estoy listo. Esa es la actitud que tiene el profeta en el capítulo 2. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 3,
El libro da un giro de 180 grados en cuanto a la actitud del profeta. Y nos movemos de la confusión del capítulo 1 a la claridad, del temor y la agresividad del capítulo 2 a la fe. Y aquí hay una observación clave que debemos hacer para entender cómo es que el libro de Habacuc da este giro de 180 grados. ¿Y qué gramos? Grados. La observación es que nada en el exterior cambió. Fue Habacuc el que cambió en su interior. Los dos primeros capítulos del libro están llenos de malas noticias, llenos de ayes. El capítulo 3, en cambio, está lleno de buenas noticias. De manera que el libro termina con una exclamación de alabanza y de esperanza. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que esto pasó? ¿Cómo es que Habacuc pasó de su preocupación y de su miedo que tenía en el capítulo 1 y en el capítulo 2 a una actitud de confianza, de gozo y de alabanza? ¿Cómo pudo hacerlo, sobre todo cuando nada